Hola hermanos, continuamos con un devocional más de la unidad 12 y hoy es el día 3. Estamos viendo elementos esenciales de la coinonía y hoy es la parte 2. Ayer estuvimos viendo la parte uno y hoy vamos a estar viendo la parte 2. También ayer estuvimos aprendiendo que la coinonía con Dios requiere que usted ame a Dios con todo su ser y que someta su vida a la autoridad soberana de Dios. Hoy quiero que consideremos otros dos elementos esenciales de la coinonía con Dios y las posibles causas que pueden amenazar esta relación con Dios. Mire, la número 3 es que debemos experimentar a Dios en una manera real y personal. Su comunión con Dios se basa en su experiencia personal con Él. No hay algún sustituto o no debe haber un sustituto en nuestra vida para que tengamos esta relación personal con Dios. Usted no puede depender de las experiencias de otras personas como su cónyuge, sus padres, su pastor o algún otro miembro de la iglesia. Su coinonía con Dios debe ser real y personal. Las cosas que pueden amenazar la coinonía pueden surgir cuando usted permite que alguien o algo lo convierta a usted en un espectador en lugar de un participante en la relación con Dios. Usted debe encontrarse con Dios directamente. De lo contrario, hermanos, llegaremos a ser pasivos, apáticos o simplemente no hacer nada para Dios o para su reino. Usted debe tener un encuentro continuo y personal con Dios, porque como se lo dije, de lo contrario, su comunión con Él se enfriará, dejará de interesarse por las cosas de la iglesia, dejará de interesarse por el reino de Dios y por el mundo perdido, y a usted le va a dar igual y ya no va a estar interesado por esas personas o por lo que a Dios le agrada. Mire, los programas, los métodos, los materiales de estudio, todos esos son elementos útiles para nuestra vida y para la iglesia, pero no deben convertirse en sustitutos de los encuentros personales con Dios. Cada individuo necesita experimentar la presencia del Señor obrando en su vida. Mire, puedo leer que Dios es un Dios poderoso, pero si yo no experimento al Dios poderoso en mi vida, no lo estoy conociendo personalmente quién es Él. Al igual, hermanos, puedo escuchar en un estudio bíblico de un Dios sustentador, pero no lo experimento en mi vida en los momentos difíciles. Entonces quiere decir que no estoy experimentando a un Dios real y personal. Tengo que experimentarlo, hermanos. Los individuos tenemos que experimentar esa relación con Dios, hermanos, cuando dejamos que Dios gobierne nuestra vida, que Él sea el líder de nuestra vida y cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo para cumplir los propósitos de Dios. Nuestra responsabilidad como cristianos no es encontrar un método que haga buscar a Dios, como ya se lo dije ahorita. Estos pueden ayudar, pero no sustituyen mi relación con Dios, la cual tengo que tener día con día. Hermanos, busquemos a Dios y experimentemos una relación real y personal en todo tiempo, en cada momento, leyendo su palabra, orando, teniendo una comunión con Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, hermanos. La número 4 que quiero hablarles hoy es, debemos confiar en Dios. Usted y yo debemos depender del Espíritu Santo para hacer las cosas que solo Dios puede hacer. Debemos confiar solamente en Dios. Mire, la Biblia nos habla que una vez cuando el pueblo de Israel tuvo problemas, acudió a Egipto buscando ayuda en lugar de buscar al Señor. Dios le dijo, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballo y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Esto lo podemos encontrar en Isaías 31:1. Cuando usted y yo colocamos nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios, nuestra comunión con Él se rompe. Por ejemplo, usted rompe su comunión con Dios y en lugar de confiar en Él, confía más en usted mismo, en sus capacidades y en sus recursos, en sus fuerzas, en lo que usted puede hacer. También se rompe cuando usted confía en otras personas, en la capacidad de las otras personas y en el recurso de estas personas más que en Dios. También se rompe cuando usted confía en los programas y los métodos más que en Dios o confía algunas veces en las presiones o los sentimientos de cada uno de nosotros. O
cuando usted confía en otras cosas más que en Dios, cuando usted depende de estas cosas en lugar de depender de Dios en su vida, se rompe la comunión con Dios y con los demás o con los demás creyentes, hermanos. Lo mismo sucede cuando Dios nos llama a unirnos a Él, a su propósito. Dios provee personas, relaciones, recursos, métodos, programas para que la iglesia los use. Pero yo y usted debemos depender de Dios para realizar sus propósitos según sus caminos, hermanos. Dependamos completamente de Dios. Si Él lo llama a usted para que se le una, si le pide que haga alguna cosa mediante la cual Él está trabajando o Él trabajará, a menudo, mire, Él lo guiará a un programa, a un método que lo ayudará a que sea eficazmente o funcione mejor para realizar sus propósitos. Lo llamará para que use sus capacidades, para que use sus recursos, para que use su dinero, para que use sus talentos, pero siempre dependiendo de Dios. En todo lo que usted haga, hermanos, debe depender de la guía, de la provisión, de los dones y del poder de Dios. Si quiere producir frutos que permanezcan en Él, usted debe permanecer en Él y debe dejarse usar por Él, y no hay nada que tenga que sustituirlo a Dios. Mire lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Su presencia crea y mantiene la comunión, y Él produce frutos espirituales permanentes por medio de las personas obedientes que confían en Él. Dios las produce, hermanos, en nuestra vida. Entonces, no olvidemos, hermanos, que para tener una comunión con Dios tenemos que depender totalmente de nuestro Dios. Tenemos que confiar en Él, hermanos. Pero también tenemos que recordar estos elementos esenciales en nuestra vida para tener esa comunión con Dios. Tenemos que, hermanos, someternos. Primeramente, amar a Dios con todo nuestro corazón. Segundo, debemos someternos al Señor, nuestro Dios. El tercero, debemos experimentar a Dios de una manera real y personal. El cuarto, debemos confiar en Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana con un devocional más.